Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Alejandro Rincón Ramírez. Me encuentro matriculado en el CEA Zipaquirá, curso sexto semestre de agronomía, y a continuación voy a dar explicación a mi visita de campo de un cultivo representativo de la zona para la materia de agroclimatología. Entonces, em, como introducción, pues tenemos que los factores climáticos son uno de los mayores problemas que podemos encontrar hoy en día para la producción agrícola, ya que pues estos en los últimos años han cambiado bastante. Entonces podemos ver que hay sequías bastante abundantes e igualmente épocas de lluvia muy marcadas. Entonces esto ha hecho que muchos de los productores tengan que adoptar nuevas medidas de cultivo, tener presente estos ciclos de lluvias para poder mitigar un poco los efectos de este tipo de efectos de clima. Entonces, podemos ver la FAO en el 2013 nos dice que la sequía afectó en el sur de los Estados Unidos durante el 2011, causando grandes pérdidas en las cosechas agrícolas y disminuyó los rendimientos. Entonces, pues este es una pequeña introducción que traigo para hacer énfasis a las causas de la climatología en los cultivos. Bueno, entonces en este caso yo visité unas plantaciones de tomate bajo condiciones de invernadero. Entonces, como objetivo general, pues era presentar un cultivo representativo de la zona y hacer un análisis productivo de acuerdo a las variables climatológicas. Como objetivos específicos tenemos identificar los meses en los cuales hay riesgos de inundaciones, describir las temperaturas altas y mínimas que se puedan presentar, bueno, y conocer las variables climatológicas referentes a la zona a partir de datos meteorológicos. Entonces, yo visité dos estaciones, entonces dos estaciones que están muy cerca de la zona. Entonces tenemos Sutatausa, la represa Neusa. Eh, Ambas están en Cundinamarca, una se encuentra a 1.700 metros sobre el nivel del mar, Sutatausa, y la represa Neusa está a 3.028 metros sobre el nivel del mar. Bueno, estas estaciones están a menos de 10 kilómetros de la zona donde me encuentro ubicado, entonces pues es un radio bastante cerca y datos confiables en los que nos podemos basar, a pesar de que están un poco desactualizados, hay que decirlos porque son del 2011. Bueno, entonces aquí tenemos las estadísticas de temperatura y precipitaciones. Entonces, en el caso de las temperaturas, podemos ver que la represa Neusa presenta temperaturas constantes, al igual que su Tatausa. Entonces, en el caso del Neusa, están sobre los 20 grados centígrados aproximadamente las temperaturas altas, entonces no representan mucho problema. A diferencia de su Tatausa, que sí podemos encontrar que hay temperaturas que llegan a los 30 grados, entonces esto sí puede representar un problema porque recordamos que el cultivo de tomate se desarrolla perfectamente en condiciones de temperatura entre los 18 y 23 grados centígrados. En el caso de las temperaturas bajas, sí podemos ver que en los dos tenemos condiciones bastante bajas. Entonces, incluso en la represa del Neusa podemos ver que está por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces, esto sí representa un problema mm, bastante grande a la hora de la producción del cultivo de tomate. Entonces, diría yo que durante el mes de enero habría que tener una consideración bastante alta a la hora de sembrarlo, entonces, pues no preferiblemente tener un pico de producción en, en esta época del año, ya que podría resultar bastante complicado sostener una plantación con esas temperaturas. Para el lado de las precipitaciones podemos ver que la represa del Neusa pues son muy constantes durante todo el año, se presentaron precipitación a diferencia del mes de diciembre y bueno, no se tuvieron picos muy altos a diferencia de mayo.
A diferencia de Sultatausa, que sí podemos ver lluvias intermitentes durante todo el año, entonces suben y bajan. Entonces, eso también representa un problema porque hay que tener en cuenta que el recurso hídrico, parte del que se utiliza dentro del cultivo que yo visité, depende de las aguas lluvias. Entonces, este recurso puede llegar a escasear y puede convertirse en un problema. Igualmente, en las épocas de lluvia puede representar inundaciones por el terreno llano que se tiene en este lugar. Bueno, em, la ubicación, entonces aquí tengo una pequeña reseña cartográfica. El país, pues Colombia, departamento de Cundinamarca, municipio de Tocancipá y Vereda La Fuente. Entonces esta es como la ubicación de mi cultivo. Y ya pasando como tal, bueno, entonces el cultivo está determinado por estos cuadros verdes y en la parte lateral podemos ver un vallado que es el lugar de donde se alimenta el cultivo. Por otro lado, tenemos tres franjas en las cabeceras del invernadero, de los dos invernaderos, y estas son como dos vías de recolección de agua que van directamente hacia este vallado. La línea roja nos representa como la vía de ingreso y salida para el cultivo, entonces es una vía principal y pues es la principal vía y la única vía que se utiliza. Eh, Esos dos cultivos aguamarinas son cultivos de cebolla cabezona que rodean esta zona. Bueno, los otros no los demarqué porque son cultivos que se utilizan estos predios para cultivos de hortalizas, de papa, de maíz, entonces en ese momento pues está dedicado al cultivo de maíz, después va a cambiar, bueno, entonces es un terreno muy variable en cuanto a cultivo, entonces pues también podría influir para el tema de plagas y enfermedades, pero que eso ya sería otro tema diferente. Bueno, cerca de la zona también podemos ver que hay una empresa de flores y el resto que podemos ver son praderas para la ganadería intensiva. Entonces, este es como el lugar, el mapa donde nos encontramos ubicados. Bueno, el sistema de riego, entonces este está compuesto por dos cintas de goteo de 16 milímetros que están hacia los lados de las plantas del surco. Entonces estas son las encargadas de abastecer cada una de las plantas. Entonces podemos ver que son surcos bastante largos. Ahí, estos tienen aproximadamente 50 metros de largo. Entonces, un tema bastante interesante porque eh, podría decir yo que puede representar bastantes problemas en el caso de taponamiento. Bueno, entonces, mm, algo importante. El sistema de bombeo entonces está compuesto por un filtro de arena, una bomba y un tanque donde, eh, bueno, aquí se dispone el recurso hídrico que será enviado a cada una de las plantas. Las cortinas de los invernaderos, entonces estas son bastante importantes para el control de la temperatura, humedad relativa y evitar eh, los vientos, entonces por eso es un ambiente controlado dentro de estos invernaderos. Pues no 100% controlado, pero pues sí podemos tener un margen de mejora y, a diferencia de la temperatura externa. Entonces, cuando las temperaturas externas bajan, pues se cierran las cortinas para evitar que se pierda la temperatura dentro del invernadero y de este modo garantizar un microclima adecuado para las plantas. Bueno, este es el vallado del cual se abastece el invernadero. Entonces, como lo dije, ya se abastece de agua lluvias y en caso de que ya la sequía sea bastante prolongada, tiene que abastecerse de un afluente hídrico cercano de la zona. Entonces, pues esa es una de las características del, del cultivo.
Bueno, entonces esto sería todo como conclusiones. Puedo decir que para mitigar las condiciones climáticas es necesario eh, efectuar sistemas de medidas como la subida y baja de cortinas para evitar inconvenientes, teniendo en cuenta que el cultivo de tomate se desarrolla entre 18 y 21 grados centígrados. Eh, También podría yo decir que las altas y bajas precipitaciones no tienen bastante efecto significativo de este tipo de cultivos, ya que se encuentra en un sistema protegido. Entonces, por otro lado, las estaciones meteorológicas son un recurso vital para conocer el estado del clima y prever algunos incidentes que nos puedan presentar. Entonces, esto era todo. Tutor, muchísimas gracias. Espero pueda ser de gran ayuda para ustedes y para mí. Muchas gracias.